Toda sociedad que aspire a ser justa y libre debe entender la corrupción, identificarla sin titubeos y combatirla con firmeza. No basta con indignarse ni repetir frases hechas. La corrupción no es solo el acto de robar fondos públicos, es la traición al bien común, el secuestro de las instituciones, el veneno que disuelve la confianza ciudadana. Para conversar sobre el flagelo de la corrupción, ese mal que se disfraza, se normaliza y se protege desde el poder, tengo el gusto de presentarles a José Ugaz, fiscal legendario en algunos de los casos estelares de corrupción en el Perú en la época de Fujimori y Montesinos. Presidió Transparencia Internacional y ha trabajado con instituciones globales en temas de derechos humanos y anticorrupción. También es profesor universitario. José, después de algunos años, bienvenido a esta tribuna. América Latina tiene 22 expresidentes que han sido acusados, condenados o están en prisión por corrupción. Y faltan algunos más que están o estuvieron en el poder. ¿Cuáles son los factores estructurales principales que permiten que la corrupción gobierne la mayoría de nuestros países? Hay que tener en cuenta que esta es una expresión de lo que acabas de mencionar, en el sentido de que la corrupción en América Latina, yo diría que en buena parte del mundo, hay que ver solamente el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, no es episódica, es sistémica. Y cuando hablamos de corrupción sistémica, estamos hablando en los conceptos más modernos, ya no solamente del soborno, sino de redes que interactúan a efectos de poder montar estas tramas de corrupción, en las que se mueven dinámicamente élites empresariales, la clase política, funcionarios públicos y en estos tiempos en nuestra región, con particular incidencia, el crimen organizado. La moda de nuestro tiempo es que grupos criminales forman su partido político y como tienen dinero, ganan elecciones. Como no se conforman, ahora también están tomando o secuestrando los sistemas de justicia. Desde los congresos, por mandato presidencial, reforman el sistema y se garantizan impunidad. México fue la última víctima. ¿A dónde llevará esto a nuestros países, José? Esto nos está llevando a una grave crisis de gobernabilidad. El Perú, mi país, creo que es un buen ejemplo de eso. Tenemos un gobierno con un 3% de aceptación, la presidenta de la República, un Congreso con un 6% de aceptación y ambos en lo que se llama, copiando de alguna manera el lenguaje guatemalteco, un pacto de corruptos, vienen legislando abiertamente en favor del crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, las extorsiones que han bajado de Centroamérica ahora a la parte sur del continente y que está siendo un flagelo para muchos de nuestros países. Ya. José, ¿a qué nivel han llegado ya las redes de corrupción transnacional en América Latina, en las que a los bandidos locales y al narcotráfico se están sumando las mafias china, rusa e iraní, por ejemplo? ¿Qué países son los más afectados y cómo se revierte este proceso tan destructivo? Bueno, el problema de la corrupción se ha entrelazado ahora con la transnacionalización del crimen organizado. Estamos viendo grandes grupos como el Tren de Aragua de Venezuela, el grupo de los Choneros en Ecuador, el grupo de Primer Comando Capital y el Comando Vermelo de Brasil, que son organizaciones bastante extendidas, las Maras de El Salvador en su momento, que se están dando la mano con distintos grupos de nuestras clases políticas para saquear a nuestros estados. Esto crea no solamente un problema de profundización de la pobreza, sino también de desestabilización democrática. El último sondeo que se hizo en el Latinobarómetro para la región establece, por ejemplo, para muchos de nuestros países un nivel de confianza en el sistema democrático que bordea el 8 o 10%, es decir, que más de un 80-90% de la población no cree en el sistema democrático porque por supuesto no le está dando nada más que mal ejemplo, crimen y saqueo de las arcas del Estado, ¿no? Entonces, José, ¿cómo se lucha contra estas redes criminales? ¿Es posible desmantelarlas? Bueno, tenemos que ir a profundas reformas estructurales. La profesora Sara Chase, que es una experta en esta materia, habla de sistemas operativos de corrupción. Y para poder desmontar sistemas operativos de corrupción necesitamos profundas reformas estructurales, desde cómo se financia la política, la creación de nuestros partidos políticos con democracia interna, con estándares mínimos de gobernabilidad y proyectos políticos, la reforma de la justicia, por supuesto, y de la educación, son temas de fondo a los que no están atendiendo nuestros gobiernos.
En América Latina aumenta el número de estados autoritarios, narcoestados y estados criminales. Ya decías algo, pero ¿qué reformas o mecanismos son primordiales para construir instituciones sólidas y menos vulnerables a la corrupción? ¿Qué papel puede y debe jugar el ciudadano? Bueno, el ciudadano tiene la primera responsabilidad. Es lamentable que nos quejamos permanentemente de los malos gobiernos que tenemos y sin embargo cada cierto tiempo que se nos da la oportunidad de ir a votar, votamos por los peores y muchas veces votamos a sabiendas que son corruptos o que están financiados por el crimen organizado y pareciera que pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando ya han sido electos y empiezan entonces los saqueos al presupuesto nacional, el incremento del crimen, el sicariato, los homicidios, etcétera, es un poco tarde. Entonces yo creo que a la ciudadanía le corresponde ahora ese papel fundamental de ser muy consciente de su voto al momento de elegir. Claro. José, seguimos con 3 dictaduras criminales en América Latina. Con la reforma a su sistema de justicia, México está consolidando la nueva dictadura perfecta. Centroamérica está en cuidados intensivos, ahí se mantiene. A Colombia, si Petro puede, la llevará al narcochavismo y otros de nuestros países están en peligro. Las economías no crecen, los problemas sociales son grandes y las oportunidades escasean. ¿Cómo rescatamos el rumbo de América Latina, José? Bueno, primero hay que tener claro que esquemas como el de Venezuela, Nicaragua son absolutamente perniciosos, inaceptables y que hay que buscar las vías democráticas para poder cambiar esa realidad. Para el resto de los países viene una lucha muy fuerte para tratar de recuperar los espacios democráticos que se han ido perdiendo en estos tiempos. Y eso pasa por una reforma profunda de nuestros sistemas electorales y de la constitución de los grupos políticos que aspiran al poder. No puede ser que hoy día quienes aspiran al poder sean personas sin trayectoria y más bien con prontuario penal, gente que está vinculada a distintos tipos de actividades ilegales. Eso es algo que solo los ciudadanos podemos cambiar. Y entonces, José, ¿qué tiene que suceder para que recuperemos el optimismo? Bueno, tenemos que empezar a recuperar esos espacios ciudadanos de la democracia, empezar a hacer sentir nuestra voz otra vez. América Latina siempre ha sido una región muy vibrante y yo creo que con un movimiento social muy importante. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos caído en una suerte de apatía social. Creo que hay que pasar la voz, recuperar la conciencia y movilizar a la ciudadanía para recuperar nuestras democracias. Si queremos sanar nuestras democracias y devolver al ciudadano la esperanza en un futuro mejor, debemos comenzar por mirar sin miedo la herida que más nos duele, la impunidad del poder. Viendo cómo está nuestra América Latina, ya lo decías, el camino será largo, cuanto antes lo iniciemos mejor. Don José Ugaz, qué privilegio haberte escuchado una vez más. Gracias por tu tiempo.